Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Te puedes soltar el chongo con toda libertad y sin que aquí vaya a haber una represalia de que no va con la línea del canal, Julio Octavio. ¿Qué es eso? Eso no existe. Las redes. Yo creo que hay más problema ahorita en las redes, ¿eh? Yo también. Eso de que te cancelen por un tuit que pusiste hace 8 años es como que, ¿neta? Sí. ¿En serio? O sea, no era Aunque también esta teoría de que siempre hay un tuit. Sí. Siempre hubo un domingo que no sabías qué estabas haciendo en el momento en el que tuiteaste algo. Y que 5 años después la vida te lo cobra. Ah, que tú decías que... Ah, que de derecha a centro izquierda. Que este tuit no es tuyo, mira. Sí, cómo no. Pero bueno, afortunadamente no tenemos esa política restrictiva cristalesca en este podcast. En esta institución, ok. Sí, tan es así que estamos grabando hace 1 minuto sin protocolo y sin introducción alguna, con palomitas y con confeti. Siempre hay un tweet y Exacto, un podcast. Siempre hay un podcast del que se nos vamos a poder acordar. En 10 años, ¿te acuerdas lo que dijiste, cabrón? ¿Te acuerdas? Pues bueno, se puede decir... Hola, yo del futuro. Hola, yo del 2030. ¿Quién sabe cuántas pandemias después? No, ya, espera. ¿Ya con una ya tuviste? Es una en la vida, ¿no? Exacto. Bienvenidos a todos los oídos que nos estén percibiendo desde donde estén, en un coche, en su casa, en el trabajo, haciendo como que trabajan, también se vale, porque yo lo hago mucho consumiendo podcast. No me entretengo mucho en presentar a quien está conmigo hoy porque se logró, se consiguió, aquí está con nosotros. Preséntese usted, caballero, por favor. ¿De dónde eres? ¿En dónde vives? ¿Y a qué te dedicas? Antes que nada, ¿cuándo te he dicho que no a algo? Debes de reconocerlo, pero sí. Ya estamos acá. Contento. Bueno, yo soy Julio Octavio Valdés Campos, moreliano, michoacano. Sí, señor. Chilango por adopción en los últimos 8 años. ¿Qué hago? ¿Quién soy? Pues sé, pero lo estamos tratando de descubrir en este camino. Ajá. Pues nada, contento de estar aquí contigo. Soy un loco soñador muy parecido a ti, solamente que yo voy 2 años o 3 detrás de ti, entonces, en estas locuras, pero bien, ese creo que soy un tipo de los que todavía sueñan, de los que todavía se frustran cuando no se logran las cosas y que pocas veces el no te detiene. A lo mejor te pausa o te retrasa un poco en el ritmo, pero sigo creyendo que el no, pues no ayuda mucho, ¿no? Exacto. Tengo una frase que siempre he utilizado y tú me conoces y en tantas cosas que me he metido a lo largo de la vida, y es, hay que saber decir que sí en lo que investigamos cómo. Y eso solito nos llevará, ¿no? Tú di que sí y luego te organizas. A lo mejor terminas echándole para atrás, pero actitud positiva. Exactamente, y por eso fue una de las cosas, de los aprendizajes que me ha quedado de tener amigos chingones, que también el propósito del podcast es presumirlos a todos ellos y de primera persona que hablen de lo que les gusta hacer, que compartan lo que saben, lo que han vivido. No soy de la idea de que se tenga uno que esperar a que seas director, CEO, CFO, no mames, las historias cuando van en un camino también está chingón compartirlas, porque además yo conozco la historia aquí del caballero, que resulta que hoy es
esa versión del mismo que yo sé que tenía ganas de ser desde hace tiempo, que trabajó para ello. Pero, por ejemplo, explícale a la gente que no te conoce, ¿a qué te dedicas? ¿En dónde chambeas? Bueno, actualmente soy conductor, reportero, presentador de noticias en Noticieros Televisa, en Foro TV. Eh, Estoy en Chapultepec 18, que es toda una institución. Exacto. Cuando hablas de noticias en este país. Por ahí ha pasado las grandes personalidades de las noticias de este país. Prácticamente todos, ¿no? Todos. Un Jacobo Zabludovsky, pero un Joaquín López Dóriga, pero un Loret de Mola, pero un Abraham Zabludovsky, pero prácticamente todos, ¿no? Adela Micha, Lolita Ayala, El Paola joven Rojas, Murrieta. todos los que ahora vemos en muchos medios de comunicación, a excepción de los miembros de TV Azteca, que la gran mayoría se hicieron ahí. Creo que todos pasaban por Chapultepec 18 y, bueno, formo parte de esta gran empresa que se ha dedicado por décadas, ¿no? A los medios de comunicación y sobre todo a los noticieros. Y bueno, eso soy, eso hago todos los días. Presento, comento, investigo noticias nacionales, internacionales. Y como bien dices, esto para los que no me conocen, pues es una consecuencia de muchos años, ¿no? De empeño, de ese sueño que no siempre se ha podido lograr el sueño, pero que siempre dicen por ahí que hay que ser muy leal, ¿no? A lo que quieres y a tus sueños y tus metas, y aunque no se logren en un momento dado de tu vida, pues no los abandones. Ahí están, siempre te acompañan. Un día, siempre he creído que un día se logran. Es difícil, creo que hablar, ahorita que lo mencionas, ¿no? Presumir tus amigos o que contemos nuestras propias historias, pues de repente creo que también es un poco complicado porque puede sonar a mamaceo en esta era ¿no? Del mamaceo extremo, pero yo creo que lo que hay que venir a compartir acá es más que lo que eres, pues los caminos reales que tienes que surcar y cruzar, ¿no? Para conseguir lo que se ve, esta teoría o estas imágenes que se comparten a veces en internet de los icebergs, ¿no? Uno generalmente ve solamente la punta del iceberg y lo que significaría éxito, y hacia abajo muchas veces son 2, 3 niveles mucho más de lo que se alcanza a ver, y eso es pues el empeño que le pones a las cosas, ¿no? Chingo de trabajo, chingo de horas de sueño, como decías, a veces el recibir un no o el encontrarte un bache es en donde ves realmente cuánto quieres algo, ¿no? Y eres un ejemplo de esos de los que me encantan estas historias de gente alrededor mío porque... Claro, o sea, alguien que no te conoce de antes podría verte presentando las noticias en Foro TV y es como, qué chingón que estás ahí, pero no saben cuánto te costó o no saben cuánto tiempo a lo mejor se tuvo que posponer el sueño de querer llegar ahí haciendo otras cosas. Porque, digo, yo me acuerdo cuando chambeabas para una empresa que hacía las materias primas para repostería, que puta, cómo viajabas cada día, un día sí, otro no, estabas en un avión recorriendo todo el país y la chica, volabas más que los pilotos, cabrón. Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos una historia, ¿no? Tú tienes una historia en particular, es en este camino de historias en el cual nos cruzamos y se forjan amistades que no precisamente tienes que ver todos los días o vivir cerca para disfrutarlas. Me considero en ese caso contigo. Yo creo que sí. Yo creo que mucho de lo que vemos en redes sociales, mucho de lo que vemos en la televisión, mucho de estas historias del exitoso que salen en las revistas o le hacen una entrevista en televisión o en un diario, todos llevan una historia de trabajo bien fuerte y creo que estamos metidos en la generación de lo rápido, de lo sencillo y de lo fácil, ¿no? Sí. A mí me llama mucho la atención cómo las nuevas generaciones están clavadas en eso. Si no se da rápido y si no te vuelves exitoso en un par de años, vámonos, por llamarle exitoso a la meta que quieras, ¿no? Viene una frustración, viene una tristeza complicada. Y esto llevan años de trabajo. Yo, sí, ahorita te puedo decir, soy conductor de Televisa, y Noticieros Televisa, y Foro TV, en Chapultepec 18, y llevo 3 años ahí. Sí, tengo 36 años. Exacto.
¿Qué pasa con un chavo que salga ahorita de la universidad a los 22 y diga, yo quiero llegar ahí? Sí, pero ¿y si le tuviéramos que decir, oye, pero a lo mejor van a pasar 10 años en lo que te consolidas, creces Ajá, y literal, 10 logras una años. oportunidad? Pues viene la frustración, ¿no? Y viene la decepción y viene toda esta, no sé, hasta ansiedad, ¿no? Ahora creo que todo el mundo sufre de ansiedades y lo respeto, pero creo que tienen un mal concepto de ansiedad y creo que no canalizan esta energía, ¿no? Creo. Ahí podríamos debatirlo. Muy de acuerdo. Y como que la tenacidad o de repente la voluntad de decir, sí, sí quiero esto y sí, sí estoy dispuesto a que pues me cueste un poquito más de trabajo de lo que yo pensaba, ¿no? O, como dices, no abandonar a lo mejor la carrera tan pronto, solamente porque, bueno, pues ya no se dio en los primeros 3 meses. Y yo creo que también hay que entender el contexto en el que planteas tu sueño, ¿no? El origen de tu sueño, ¿cuál es? Ok, interno, primero. Uh-huh. Creerlo, tener una convicción de que lo puedes lograr. Y creo que esa es la valía de todos, casarte con... Ayer justo estaba leyendo una revista, un artículo de emprendedores, y decían esto, si no estás apasionado, realmente obsesionado con el negocio, lo que ustedes me digan que quieran hacer, llámese una pastelería, una papelería, pintar uñas, lavar coches, lo que tú me digas, si no estás realmente apasionado con eso, Uh-huh. y lo estás pensando hacer por dinero, no lo hagas. Exacto. ¿No? Porque tu sueño, tu plan está justificado en algo que es muy volátil como la economía que platicábamos ahorita. Entonces, creo que los sueños deben de partir de esta base de creértelo, que lo puedes lograr, la convicción de que realmente lo deseas, Uh-huh. y a partir de ahí todos tenemos contextos diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo, hablando de medios de comunicación y buscando una oportunidad, un estudiante de la Ciudad de México a lo mejor, que tenga conocidos que pueden llegar a recomendarte con alguien que a lo mejor ya trabajó, que conoce el tío de ya sabes, ¿no? Las palancas en este mundo, sin palancas no se avanza y no se cambia ni velocidad en un coche. Pero no es lo mismo, a lo mejor a un estudiante con ese mismo sueño en una universidad en Morelia, ¿no? Exacto. Citar el ejemplo real, porque tienes que empezar a construir ese sueño con lo que puedes y con lo que te alcanza. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Y hablo en esta historia personal, pues a lo mejor buscando un medio de comunicación local, ¿no? Empezar a Michoacano, crecer de moreliano. alguna manera, no necesariamente querer brincar a la alberca grande de volada, ¿no? Es que tienes que aprender a gatear para correr, ¿no? Para caminar y correr. Justo. Entonces, sí, te avientas a la alberca grande y luego... Ajá. Y sabes nadar y dominas la técnica y el otro competidor no te va a ganar en un segundo. O sea, sí tienes que construir. Creo que todo esto es de cimentar sólido. Uh-huh. A lo mejor te vas a tardar un año en lo que alguien en la Ciudad de México se tardó 3 meses. Pero es que es tu paso, es tu ritmo, es tu sueño. Y creo que también estamos metidos en esta época en la que es bien fácil compararte. Porque, ok, yo soy esto. Sí. Y me comparo contigo. Pero nos comparamos con lo que vemos, con lo que solamente alcanzamos a percibir, no con toda una historia. Por eso, esta idea de contar las historias creo que es muy enriquecedor, porque ahí, de una u otra forma, alguien puede escuchar esto y decir, bueno, tal vez esta teoría es cierta, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Veo también en este tipo de historias, como dices, a veces el reto más grande de alguien que dice querer algo es el no quererse cambiar de ciudad, porque ¿cómo me voy a ir de aquí si aquí está mi familia? Si aquí está, o de país, por ejemplo, en este proceso de grabación de entrevistar gente antes de lanzar el podcast, ya hablé tenemos una sección dentro del 100º mono que se llama De México para el Mundo, y estamos entrevistando mexicanos que viven en otros países, precisamente también contando sus historias de... Ay, sí, qué padre irse a vivir a Alemania, sí, güey, pero no es todo miel sobre hojuelas. O sea, hay que acostumbrarse a una cultura diferente, a que no hay tortillas ni salsa valentina, a muchas cosas, ¿no? Y dentro de eso, algo de lo que hablaba por ejemplo, me acuerdo mucho con Lore Compeán hablando de... Ella vive en Hong Kong, que pues literal, no mames, está del otro lado del mundo, ¿no? Y me decía, mira, es que... no por el hecho de que te vayas de México vas a dejar de ser mexicano.
No por el hecho de que te vayas de tu ciudad vas a dejar de ser de ahí, pero a veces las oportunidades están en otro lado. Y desde ahí empieza a verse realmente cuánto quieres algo. O no lo sabes, ¿no? Creo que mucho de esto es perderte para descubrirte. Suena a lo mejor muy trillado, pero mira, creo que tú y yo que somos amigos tenemos una particularidad y es nos fuimos del entorno, nos salimos de casa, dejamos la familia, dejamos estos círculos muy agradables de amistades y cómodos hasta cierta forma, porque totalmente cómodos. Todas estas rutinas que se hacen hasta entre amigos, pues es bien fácil disfrutarlo. Dejas la comodidad de la familia, dejas la comodidad de a lo mejor un trabajo bien remunerado en lo que te toca hacer en tu contexto, ¿no? Porque hay que ser sinceros, muchas veces de donde venimos, pues no es los mismos gastos que a donde terminamos llegando. Entonces, todo es una cadenita cómoda. Ajá. Y no con esto digo que quedarte sea malo, creo que va acompañado del sueño de cada quien y creo que ahí es donde hay que ser bien empáticos y respetarlos, ¿no? Porque sí. De repente en el camino es como, allá te pueden decir, es que ¿para qué te vas? Estás loco, ¿qué sueño buscas? Estás jodido, ve dónde estás viviendo. La misma familia, ¿no? Te lo puede llegar a decir. El chingado dicho ese de ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Por ejemplo, y una vez uno que se va, a lo mejor al principio dicen, no, pues, ¿qué hacía allá? ¿No? O a estos ¿qué hacen allá? O están cómodos, o inclusive es esta falsa felicidad frustrada. Creo que todos son libres de hacerlo. Pero a lo que voy es que tú, yo, una Elia en Madrid, una Compeán en Tokio, o sea, ¿cuántas historias no hay de los que nos atrevimos a soltar? Exacto. Sin saber realmente a dónde íbamos, ni qué es lo que iba a pasar, ni a dónde nos iba a llevar el agua. Ni la más mínima idea. En este momento estamos disfrutando, creo, todos, pues un resultado de haberle invertido a algo que ni siquiera estábamos seguros, pero que nos ha ido derivando en N número de cosas, ¿no? Matrimonios, trabajos, inversiones, empresas propias, una remuneración económica importante, por poner ejemplos de todos. Entonces, creo que es eso. Una recomendación para la gente que nos escucha o que alguna persona se siente perdida. Yo hay días que me despierto teniendo un poco de certeza laboral, felicidad de pareja, lo que tú me digas, ¿no? A lo mejor tú puedes decir, todo esto representa una felicidad para esta persona, y a veces me despierto perdido y digo, ¿y ahora qué más voy a hacer? ¿O qué más tengo que hacer? O, híjole, no me quiero confiar, o, ¿sabes? Entonces, siempre estarte subiendo un poquito más la vara, la barda, como para no conformarte, y creo que es eso. Puedes creer que has logrado un sueño, ok, ¿y luego? Exacto. Y es que tocas ese punto, ¿no? Como que hay mucha influencia, y hace ratito que hablabas del tema de la ansiedad, a veces siento que eso viene, de tener demasiado tiempo libre y a lo mejor no saber qué hacer con él, y por el otro lado, de pronto, esa constante comparación, ese estar en el basar tu autoconcepto en comparación con lo que ves en redes sociales sobre alguien más. Es decir, en Instagram, en TikTok, en Facebook, no vas a ver nunca a la persona que tuvo el día malo, porque no se va a publicar el día que tiene porque no vende una frustración o cólicos, una migraña, no. Ahí se ve el día bonito, el restaurante caro, la playa, la foto inventada en Tulum. Ajá, eso sí se ve. Pero entonces yo, ¿qué pedo? Estoy viendo que todo el mundo está contento y yo me siento de la chingada, y pues vienen un chingo de monstruos a la cabeza inmediatamente. Sí, a ver, la enfermedad del siglo XXI es claro que es la depresión. Total mundo. En el mundo entero, y con este año no está ayudando nada. Y hablamos de construir, y hablamos de los procesos, y hablamos de la calma y de la paciencia, y hablamos de este tiempo que hay que invertirle. Bueno, tú hablas de la foto posada en Tulum. ¿Cuántas fotos detrás de la elegida buena no hubo, no? Ajá, así. Hay sesiones completas todas las tardes en Tulum, por poner un ejemplo, de novios tomando a las novias o amigas que dices, güey, ya paren. Vi hace poco ese tweet que decía que las mujeres hoy en día no tanto es que quieran novios, es que quieren un fotógrafo para cuando se vayan de viaje sin pagar. Pero es que, o sea, obviamente te cuento algo que me pasó hace poquito con un cliente acá en Cancún. Decía un cliente, fui a Tulum y había fila
enfrente de la estatua esta de una cosa de madera. Sabes que está un arco, ¿no? Como ajá, una figura como de una diosa de madera, no sé qué. Sí. Y que ahí se toman foto todas las Ana Sofis. Bueno. Él decía, se me hace increíble que siendo México no haya un cabrón que se haya parado enfrente de la estatua a cobrar por tomar las fotos y que te las pase por Bluetooth o que... O sea, el güey, mente de negocios de volada, dijo, a ver, yo compraría un tripié, me pondría aquí a tomar fotos porque hay fila y todo mundo quiere la misma foto en Tulum, ¿no? La misma. Entonces dices, ajá, es esa necesidad de querer pertenecer de cierto modo y también de decir, a mí también me está yendo bien, ¿eh? O sea, mi vida no es aburrida, mi vida no está de la chingada, yo también tengo estas cosas. Sí. Y se vuelve hablaba, por ejemplo, un día entre los compañeros de trabajo que el jefe nos puso una pregunta que a mí me hizo reflexionar un chingo. Dice, ¿cómo sería para ti, cómo reaccionarías si yo te digo, ok, te voy a regalar unas vacaciones por Europa? Tú escoges 5 países, yo pago los aviones, los traslados, todo. Con una condición. No puedes ni tomar fotos ni compartir nada de tu viaje. Y volteabas y veías las caras de algunos así como de, fuck, es que yo quiero mi foto en la Torre Eiffel. ¿Cómo le voy a hacer saber a la gente que fui al Coliseo si no es con una foto? Es que es esta necesidad de aceptación y reconocimiento que sí, a ver, no, yo creo que todos la hemos vivido y la hemos necesitado. Totalmente. Pero también creo que llega un punto en el cual te das cuenta que sí se disfruta y sí sabe rico. Ajá. Pero después dejas de necesitarla. En algún momento dado, a lo mejor tú me puedes decir ahorita, güey, tú sales en la tele y a lo mejor necesitas este reconocimiento, tal. Este debate lo he tenido muchas veces con muchas personas, porque es, ¿qué sientes salir en la tele? O ¿qué sientes que mucha gente te ve? Te soy sincero, a veces se me olvida que alguien me está viendo. Oh, wow. O sea, voy y hago mi chamba y la disfruto y trato de comunicar de la mejor manera lo que está pasando, pero es que no se trata de mí. Justo. ¿No? Si yo te hablo de una balacera, o si te hablo de un convenio firmado, o te hablo de todo el rollo COVID en el mundo, o te hablo de la vacuna, o te hablo de un partido político, pues no te estoy hablando a título personal, ¿no? Claro. Estoy comunicando, contando algo de alguien, de algo, de algún lugar, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, no sé si lo he hecho consciente o inconscientemente, o solamente lo he disfrutado así, que es, te vengo a contar historias. Ok. Hay historias muy crudas cuando se habla de un asesinato, no sé, de un niño, de una niña, los feminicidios, estas cosas que no entiendo por qué están pasando en nuestro país. Creo que es generacional, uh-huh. Creo que es una relajación completa, ¿no? Porque yo tengo hermanas, tú tienes hermanas, nuestras mamás, etcétera. Y no entiendo esta descomposición social que hay en el tema del feminicidio. Pero horrible. A lo que voy con esto es, en el momento que te la crees en lo que hagas, y tú lo sabes, en el momento que creas que eres mejor que alguien, en el momento que creas que las noticias de las 4 y de las 6 en Foro le prenden porque es Octavio Valdés y no por las noticias. No porque hay noticias nomás, es porque ese presentador es el que yo quiero ver. Estás jodido, así no funciona la cosa, ¿no? Y en el momento que te la crees y que la gente, que piensas, sí hay gente que a lo mejor empatiza contigo y dice, este güey me cae bien y me gusta cómo va las noticias, cool, se vale, pues es tu trabajo, ¿no? Pero en el momento que crees que la gente le prende por ti, señores, han caído unos pilares impresionantes en esta industria y la gente sigue viendo las noticias, ¿no? Y porque además, o sea, creo que en ese sentido ha quedado demostrado que inclusive en la figura más grande que se te puede ocurrir en tema noticias, por ejemplo, o entretenimiento, pues somos reemplazables todos, o sea... Todos. Y ahí entra la máxima, ¿no? De todos somos necesarios, pero pues nadie es indispensable. Ajá. Y menos en una industria en la cual, a ver, no porque te quiten. Me resbalo bañándome ahorita, güey, me muero, bye. Chao. Pues tienen que poner a alguien más, sí, me va a llorar quien me tenga que llorar, pero, ¿sabes? O sea, esta idea que nos hemos creado muchos a lo largo de los años de que por mí, ¿no? Estos grandes egos que dicen, es que le ponen a las noticias por mí, o se despiertan conmigo. Sin mí la empresa no es nada.
¿Cuántas veces no hemos escuchado esas cosas? En la industria que me digas, ¿no? Sí. Entonces, creo que esto es un camino que hay que disfrutar. Por eso te digo, ok, logras el sueño que te habías marcado hace 10 años, ¿no? Estas preguntas que te hacían los maestros en la universidad, ¿y cómo te ves en 10 Ay, años? En fuck, en 12 las años. entrevistas de trabajo, cómo detesto que me preguntaran eso. ¿Cómo te ves en 5 años? Cabrón, no sé cómo me veo en 2 años. No sé cómo me veo pasado mañana. Oye, no sé qué voy a hacer saliendo de aquí. ¿Me vas a dar chamba o no? Para empezar. No sé si de aquí me tengo que ir a otra entrevista o ya mejor aquí me quedo. Sería bien interesante encontrar alguna de estas cartas o textos, ¿no? Donde pusimos cómo nos veíamos en 10 años y te aseguro Sí. que somos completamente otras personas que ni planeábamos ser. Que por cierto me acuerdo mucho que me contaste de una vez que te llamó mucho la atención leyendo acerca de cómo eran las entrevistas de trabajo en lugares como en Google, en Estados Unidos, o no me acuerdo si era Google o Amazon, que me decías que el entrevistador por costumbre te saca del carril por completo con cosas que... Sí. A ver, cuéntame, ¿y qué periódico lees? No, pues tal cosa. Bien, ¿y qué te trae por aquí? Luego, oye, ¿y de qué sabor es lo que te gusta pedir el café cuando vas a ¿Tú Starbucks? quieres conocer a una persona? Pregúntale por su familia y su relación con ella. Ok. O sea, no hay algo más profundo que preguntarle a alguien, oye, ¿cómo te llevas con tus papás? Uh-huh. Cuéntame de tus hermanos. Uh-huh. Te desnudan completamente. O sea, no hay manera de que pretendas aparentar otra cosa que no sea la realidad cuando te preguntan de familia. Exacto. Háblame de tu niñez. Puta. ¿Tienes tiempo? Sí. Bueno, mira, verás, ¿no? Sí traes tiempo, ¿verdad? Mira, déjame saco el chal. Entonces, estas grandes técnicas, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años? Puta, pues no tengo idea. Pero pregúntame el pasado y a partir de ahí construimos. ¿Cuál es tu sueño? Ok. Ahora tú, ya que alcanzaste esto, ¿no? Que ahorita me gustaría como preguntarte para que la gente sepa cómo fue ese proceso, porque me acuerdo que lo llevaste como muy de la mano y paso a pasito con cautela cuando se dio este tema para que fueras a hacer tu casting y todo este tema, ¿no? Pero ahora que ya estás ahí, o sea, vives con esa conciencia de que a lo mejor no es para siempre, pero que ya encontraste algo que te llena para seguir haciendo. Sí. Es que yo creo que nunca puedes tener la certeza de algo al 100%. Sí. Voy para atrás, la universidad. En la universidad yo empecé a hacer radio, en la estación de radio de la escuela. Pero a la par empecé a trabajar en una estación de radio en Morelia comercial, 91.5. Y no siempre fue la locución a lo mejor que me apasiona y me gusta. Nunca se dio la oportunidad. Y entonces me metí más a rollos administrativos, más operativos en la propia estación y en el canal de televisión. Y eso me abrió un poco más los ojos de todo el gran negocio. Okay. ¿No? Siempre he creído, y a lo mejor me equivocaré con el paso de los años, pero a este punto no ha cambiado mi opinión, que para que triunfes en un medio de comunicación o le tienes que dedicar toda tu vida o tienes que ser el dueño del medio de comunicación, ¿no? Qué chulada. Entonces, si tú crees que hoy en día vas a vivir solamente bien, y hablo bien respetando lo que sea bien para cada quien, con una sola entrada de dinero, con un solo sueño cumplido, el día que se te acabe el sueño o que tu tiempo haya caducado, ¿qué vas a hacer? Ajá. Y si te pones a investigarlo en 10 años cuando se te acabe el sueño, pues entonces creo que las cosas no pintan del todo bien. Ese sería el ejemplo. Entonces yo empecé cuando todavía estudiaba, saliendo de la universidad, perdido, ¿no? Porque sí, ya tenía un título universitario y ahora... ¿Y luego? Y trabajaba en el negocio familiar, que no tiene nada que ver con esto, pero trataba de hacer algo en televisión local, pero trataba de hacer algo en radio local, y como que nunca soltaba al 100% eso. Ajá. Pero es que imagínate si los medios de comunicación nacionales pagan, como negocio, pagan regular. Imagínate un medio de comunicación local moreliano. Claro. ¿No? Cuando tienes 22 años y pues ¿quién eres? ¿No? Entonces, ni pagan. Casi de joven que vas a ir. Ni pagan. Ajá. Entonces tienes que hacer más cosas porque pues tienes que subsistir, tienes que hacerte tu dinerito, tienes que dejar de depender de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre tuve claro que quería hacer esto, pero también tenía clara mi realidad de que quería vivir en un cierto nivel. Ajá. Que eso, dedicarme a eso en ese momento, pues no me lo iba a dar. Okay. ¿No? Y no iba a depender de mi familia
determinado tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, eso me orilló a ponerle pausa al sueño, ¿no? Porque pues, no eran las condiciones económicas, porque muchas veces hay que aceptarlo. Hay futbolistas que quieren triunfar en primera división, pero se tardan años en poder subir a primera A o a primera división y tienen que jugar en los llaneros, en las de ascenso, en la B, en la C, etcétera, y pues no puedes mantener una familia o no puedes construir una casa o no puedes vivir, ¿no? Exacto. Porque te pagan 3,000 pesos al mes y tienes que viajar y no funciona. O sea, tiene que haber una mezcla importante entre lo económico, el sueño y lo realizable. ¿Qué hice? Me empecé a dedicar a otras cosas. Tú lo sabes, siempre me han apasionado las ventas y es esa otra parte que disfruto muchísimo. Te podría decir que así como disfruto que me den el 321Q y presentar un noticiero o entrevistar en vivo o hablar de un breaking news, etcétera, disfruto al 100% las ventas. Y a la fecha sigo vendiendo y sigo comercializando cosas y sigo siendo broker de negocios entre, conozco y este que tiene el producto, nos presentamos y qué padre. O sea, esa parte la sigo disfrutando mucho. Entonces, tengo bien claro que pasaron los años, se abrió esa puerta, sí creo que mientras no renuncies a tus sueños, en un momento dado se van a alinear las cosas para que lo hagas, ¿no? O sea, si eres constante a esta idea que nunca renunciaste, algo va a pasar porque esto pasó en un momento que vivíamos prácticamente en la misma ciudad, en la misma zona tú y yo me dedicaba a otra cosa completamente. Yo estaba metido en las ventas, pero no estaba haciendo una buena etapa, pero estaba más perdido que nunca y tuve que ir a vivirme a Riviera Maya para encontrarme. Porque esa característica tiene Riviera Maya. Es aquí, yo siempre digo, por eso preguntas alrededor y casi nadie es de Cancún, porque parece que todo mundo venimos huyendo de algo o de alguien. O sea, tú preguntas, ¿y qué te trajo a Cancún? No, pues no sé, ya escarbas tantito más y hay... No, pues es que me corrieron de la chamba, me divorcié, se me cayó un negocio, algo, y es como que me quiero ir lejos donde nadie me conozca. Terminamos aquí y empezamos un fresh start, así como... Aquí, yo creo que es un reseteo, es un reseteo profundo, ¿no? Porque sí vas y todo es hermoso y todo es precioso, pero al tercer día que vives en la playa, tú lo sabes, es como, ¿de qué método estás hablando? ¿Qué es este calor? ¿Y qué es este tráfico? ¿Y qué es este ritmo de vida? Es muy diferente ir a vacacionar. Eso pasó, se alinearon las cosas, se abrió esta ventana de el sueño que ya tenía un poquito de polvo y telarañas, pero seguía ahí. Y ahora lo estoy viviendo. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Lo estoy disfrutando al 100%. Parte de mi recomendación cuando vives el sueño al 100% es no te la creas. Porque mañana te vas. O hoy ya no pasó el café, como a muchas personas les ha pasado, ¿no? Cuac. Y entonces, ¿qué más? Creo que siempre debes de tener el plan B listo. En ahorros, como lo platicábamos ahorita, en qué más hacer. Puede venir la pandemia y derivar en que hubo un recorte porque pues nadie te quiso correr, pero vino un recorte y así funcionan las cosas y la vida es dura y a lo que sigue. Que creo que mucha gente que lo escuche seguramente pasó por algo parecido durante este tiempo, así como que, pues como dices, yo tenía pensado a lo mejor estar trabajando ahí tanto tiempo y de repente, pues, ¿qué crees? Y resulta que tu sueño, tu gran sueño se vio truncado, o no. ¿No? A lo mejor es un momento en el que tienes que agarrar aire, encontrarte en otras cosas, demostrarte que puedes hacer algo más, romper los miedos, no sé. Ese empujoncito de, mira, sí se puede por otro lado, pero de veras ven, mira, hay otra forma. No, pero es que espérame tantito. No, mira, ven, pásale por acá, se va a poner bueno. A mí, por ejemplo, hablando del sueño del que tú hablabas, yo me fui a perseguir el mío, a tratar de conseguir, por ejemplo, esa parte, a mí, o sea, mi pasión por los deportes. Bueno. Y cuando no lo encontré y cuando vi lo cerrado que era el mercado y cuando vi que, como decías, pues hay que subsistir, güey, ya se me estaba acabando el dinero en la cuenta y era, pues tengo que ponerme a chambear. Y eso fue lo que me trajo aquí. Pero, sin embargo, estoy en ese mismo punto en el que tú dices, que yo sé que en algún momento se me presenta esa oportunidad. Y no es que me urja, pero tampoco he dejado de desearlo. Tú lo viviste. Tu sueño era el Real Madrid. Así mismo. Llegaste al Real Madrid. Estudiaste allá. La foto en el Bernabéu.
Y te aseguro que el día en la foto en el Bernabéu dijiste, güey, estoy en el top. El día que me dio el papelito Florentino Pérez, yo, así, palabra, el momento en el que pisé el pasto del Bernabéu para que nos dieran el título, porque la ceremonia fue en la cancha del estadio. Sí. Le dije a uno de mis amigos, güey, necesito alguna forma de saber que esto no es sueño. O sea, sentiría muy culero despertarme y decir, no mames, que no es neta, que sí era sueño. Y, o sea, pasaban los minutos, las horas que duró la ceremonia y yo seguía con el, güey, si es sueño, neta, no me despierten. Güey, y lograste un sueño, y lo conseguiste. Lo que no sabías es que era, pues... ¿Temporal? Era de chocolate. Así, era como un helado. O sea, disfrútalo en este ratito porque se va a derretir, no lo puedes tener ahí para siempre. Y creo que estamos hechos de sueños, ¿no? Se escucha muy, muy dulce y romántico, pero... Ese va para, ¿cómo se dice? Para frase de historia de Instagram. Pero la verdad es que mientras más sueños tengamos, mientras más soñemos, mientras más cosas nos apasionen, mientras más matices, ¿no?, le pongamos al día a día, pues más contento vas a vivir. O sea, a lo mejor vives un poquito presionado, ¿no? Es, híjole, ¿y ahora qué más hago? Pero en esta constante búsqueda de qué más hago, alineado a lo mejor a lo que estás haciendo ahorita, o a lo mejor volviéndote loco, y a lo mejor yo te digo ahorita, ¿sabes qué? Es que quiero aprender, quiero ser maestro de, no sé, de español en Tailandia. Nice, jalo. ¿No? Y a lo mejor alguien me diría, pues, pero ¿de qué me estás hablando si es completamente radical a lo que estás haciendo ahorita? Entonces, creo que en esta búsqueda no nos detengamos. Toda esta depresión, toda esta ansiedad de la que creo que nos estamos rodeando todos, es sueños frustrados, es decir, no puedo, y es demasiado tiempo libre pensando en cosas negativas. Completamente. Ponte a chambear. Creo que el secreto ahorita, la recomendación que yo daría es, ponte a chambear. ¿En qué? No lo sé, pero algo que te genere. Así tengas que vender chicles en la esquina. Si te gusta vender. Esa sensación de sentirse productivo, de alguna manera, sea lo que sea. O sea, como estar en stand-by, sobre todo hablando, o sea, el propósito de estos capítulos siempre ha sido que sea como atemporales, ¿no? Que no importa si lo escuchas en diciembre o dentro de 3 años. Pero pues obviamente todos los que escuchemos esto vamos a ser modelos a partir del 80 para adelante, porque pues nos tocó vivir una pandemia a todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si esta conciencia no te queda de que es importante, por ejemplo, tener una casa, es importante, y como que la generación de millennial para adelante teníamos esa idea de que no, comprar una casa no era importante, pues ya vimos que sí. Porque cuando tienes una casa y todo el mundo para, pues nadie te va a correr del lugar en el que estás y no te tienes que preocupar por moverte y la madre. Y muchas otras cosas, como por ejemplo decías, no tengas una sola fuente de ingresos. No dediques tu vida a una cosa. Lo podemos capitalizar en fuente de ingresos, pero así como no puedes depender de un solo trabajo que te genere dinero, no puedes depender de un solo sueño. También. Porque el sueño se va a acabar, o se va a frustrar, o te van a decir que no finalmente 100 veces, y entonces, ¿qué vas a hacer? Si es difícil investigar qué vas a hacer a los 20, a los 30, a los 40, imagínate a los 50, 60, ¿y cuántos casos no hay así? O sea, ¿cuánta gente se queda chambeando nada más porque, pues bueno, es lo que hay, y pues mientras no haya otra cosa aquí me quedo, y después se convierte en una vida agridulce, frustrada de, pues nunca hice tal cosa cuando podrías haberlo hecho? Es que es un balazo en el pie. ¿Cuánta gente hay? Hay muy buenas historias también de gente que le dedicó toda su vida a una sola carrera, o a un solo negocio, o a una sola empresa, y se jubilan y son felices. Sí. Y aún así se van a deprimir porque, ¿y ahora qué hago? Ahí está, por ejemplo, el ejemplo hoy en día que no puedes depender de una sola cosa, y pregúntale a quien quieras, todos hacemos 2, 3 cosas. Sí. No hay manera. No hay manera económica, no hay manera propositiva, productiva, etcétera. Entonces, dedicarle todo a una fuente de ingreso, error. Y dedicarle todo a un solo sueño, doblemente error. Muy más error. Vamos a la parte comercial hablando de sueños económicos, porque aquí es en donde se puede hacer algo al respecto. Lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos. Cuando se cuida a los empleados, ellos cuidan de los clientes.
En Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño. Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y sé Upselling. Hablando de... Llame ya, por favor, contrátenos 1,000 millones. No, pues de hecho me acordaba de la vez que trabajamos para un hotel dando una capacitación ahí en la Riviera Maya justamente, porque aunque ustedes no lo crean, aquí el caballero también formó parte de Upselling desde el día 1, así desde que todo este proyecto era una crisálida apenas saliendo al mundo, que nos juntamos todos... Digo que qué interesante esa experiencia también. Lo que pasa es que tú y yo nos podemos sentar a hablar de ventas por horas. Sí, señor. Y no hay manera de que seas un mejor vendedor o un mejor empleado o vendas más como empresa si no te capacitas constantemente. O sea, sí. Y que rompas estos paradigmas. Toda esta gente que dice, no, si yo soy un experto en ventas. No, si yo así, ¿tú qué me vas a venir a decir? Es que simplemente es romper los paradigmas. Ajá. Y abrirte a nuevas ideas. El mundo cambia todos los días. Sí, me acuerdo la cara que hacíamos nosotros cuando veíamos a veces que el necio o el reacio a la capacitación era precisamente el gerente de capacitaciones. Que veías al equipo, el equipo así de, güey, por favor enséñenme a cerrar ventas, a negociar, a hacer upselling o cross-selling, todas estas cosas. Y el dueño, no, pues es que no es necesario, pues no, aquí yo les enseño, no mames. Está cabrón. Y te vuelvo a decir lo mismo, en el momento que te la crees, viene esta bajadita. O sea, vas a llegar a un tope en el cual dices, ya estuvo, con que de aquí soy. Ajá. Y para abajo. Ese es el punto, esa es la cresta, ajá, donde si no cambias, puede acabarse rápido tu negocio, tu empleo, tu sueño. Oye, y hablando de esta cuestión de percepción de la que decíamos hace rato, ¿no? Como que parece que lo que se publicita en redes sociales, lo que llega a nuestros ojos por medio de la pantalla de los teléfonos y todo esto, fuera como muy desmenuzado. Me surge la duda, tú que convives en el tema de entretenimiento, trabajando para Televisa y todo este asunto, ¿qué tan común es entre tus compañeros de trabajo que se dedican a lo mismo, al tema de la farándula, del espectáculo, que pasen también por este tipo de crisis, que hayas hablado con alguien y que te diga, a pesar de que tenga carreras en televisión, en radio y todo esto, que diga, no mames, estoy bien perdido, no sé qué pedo? ¿Te ha tocado verlo? No a título personal. Creo que en la industria está cambiando un poco la generación, ajá, de los que estamos formando parte de ella. Okay. Estas grandes vacas sagradas, ajá, creo que han cumplido su ciclo en muchos de estos grandes medios de comunicación, y si te fijas, muchos han migrado a sus propios medios. Exactamente. Su página web, su canal en YouTube, sus Instagram, todo. Y es que la industria llegó un momento en el cual ya no compartían algunas ideologías o filosofías, uh-huh, y desde mi óptica, creo que se la creyeron. No porque no lo sean. Ajá. Probablemente lo son y son muy exitosos y tenían que dar este brinco para reinventarse. Y se vale, ¿no? Y creo que enriquecen el discurso y la oferta comunicativa. Pero al final de cuentas, estas empresas son las que crean, aunado al talento de cada persona, son las que crean estas fusiones o historias de éxito. Okay. Entonces creo que estamos una nueva generación llegando a los medios. Te hablo de conductores pues muy jóvenes, ¿no? Te hablo por debajo de los 40 años o te hablo por debajo de los 45 años en el mejor de los casos. Uh-huh. Yo creo que hay una generación menos frustrada y hay una generación que está tratando de disfrutar mucho más el momento. De repente sí te sientes perdido porque ves también las comparaciones, ¿no? Y te digo que es difícil compararte entre personas
y entre compañeros de trabajo y profesionistas, pues también es más duro. Claro. ¿No? A lo mejor tú puedes tener un compañero o un gerente que es top en ventas y tú dices, pues es que quiero ser como él, o porque él sí y yo no. Ajá. Y entonces tienes que volver a ver qué estás dejando de hacer tú que él ya hizo. Okay. O que a lo mejor necesitas apretar alguna tuerquita en esto, o mejorar esto, o practicar. Es como el futbolista, ¿no? Sí, puedes ir al entrenamiento. ¿Y cuántas veces te quedas a entrenar tú solo? Ajá. Alguna hora extra, ¿no? Tienes que dedicarle más. ¿Qué tanto sacrificas el realmente comer lo que el nutriólogo te dijo cuando nadie te está viendo? Pues sí, porque ahí es donde realmente la convicción es propia. Entonces, no lo sé, no veo una generación frustrada. Creo que es una generación muy competitiva. Uh-huh. ¿No? Cada vez, si es difícil entrar a un medio de comunicación, hablando de mi ejemplo, mantenerte es realmente el reto, ¿no? Okay. Lo más difícil es entrar, esa ventanita que se abre en un momento dado, okay. Te cuelas y entras. Ahora la responsabilidad es tuya. Okay. ¿Qué estás haciendo para mantenerte aquí? Y depende solamente de ti. Sí, que hay productores, que hay jefes que impulsan más algunas que otras personas, bueno, ahí es como te va en la feria, pero tú sigues haciendo tu trabajo. Ajá. Y mantente, o sea, si la riegas, si hablas mal, si entrevistas mal, si no te actualizas todos los días. Por ejemplo, aquí en mi casa medio me odian a ratos, ¿no? Porque aquí es noticias, desayunas, se come y se cena. Sí, claro. Pero es que esa ya la vimos. Pues sí, pero hay que ver el update y hay que ver qué más. Sí, es que me imagino que tu mujer ya se ha de saber los horarios de tanto y cuanto noticiero se pueda. Sí, es que y ahora con la pandemia aquí encerrados, imagínate, ¿no? Es exacto. Como, otra vez. es parte de. Es un poco parte de, ¿no? Es un entrenamiento diario. Ajá. Porque no solamente hay que salir a hablar y entonar bien y sabes, decir bien los nombres. Y es mantener un debate abierto sobre una noticia. Porque si ahorita explota una bomba en, no sé, Ajá. otra vez en Beirut, Ajá. pues hay que entender el antecedente, los datos de la última explosión, o sea, te vuelves todólogo. Oye, güey, y en este sentido ahorita que mencionabas algo como las noticias internacionales y todo este asunto, o sea, obviamente lo muy poco que yo sé de comunicaciones y de televisión, sobre todo en el tema noticias, corrígeme si estoy mal, pero pues una cosa es ser presentador, otra cosa es ser reportero, otra cosa es ser corresponsal, otra cosa es entrevistador. Entonces, dentro de estas distintas ramas, ¿tienes una que a ti te guste más que las otras? Bueno, me gusta obviamente la conducción, que Ajá. es lo que hago todos los días, y de la conducción se abren algunas otras variantes, ¿no? Puede ser entrevistador, uh-huh. que no es lo mismo, porque tienes que saberlas hacer todas. A lo mejor no te gustan todas. Ajá. Hay gente que no le gusta reportear, por ejemplo. Okay. Pero si a mí ahorita me hablas y me dices, oye, te vas a Tabasco por las inundaciones, jalo. Agarro mis botitas, agarro mi chamarra y nos vamos a Tabasco y reportamos desde allá. Pero ¿para qué te mojas? Si nada más, ¿para qué me mojo? Si nada más me enfermo, ¿qué ganamos con eso? No me mojo porque me enfermo. ¿No? Por poner un ejemplo. Entonces, tú sí te subes al avión y vámonos. Sí. Muchas veces, cuando estás en una empresa tan grande, hay como puestos muy específicos. Okay. Entonces, tú eres presentador-conductor, eres presentador-conductor. Okay. ¿No? Pero, ¿quieres ser reportero? Bueno, tienes que sacrificar otras cosas. A lo mejor tienes que reportear, pero no vas a ser presentador porque pues, vas a andar reporteando cómo entras al queue. A veces se pueden combinar las dos. La entrevista es muy importante. Tú le estás agarrando un gustito. A mí siempre, fíjate que siempre me ha gustado porque se me hace como que una forma de, no sé, uno de los pleitos que yo tenía y que no soy quien para hacer sugerencias, pero sí compartir historias. Conozco mucha gente que a lo mejor podría estar haciendo un podcast, un canal de YouTube o lo que sea y que tienen todas las herramientas pero que no saben cómo empezar, y creo que lo más importante aquí es, como tú dices, llevar tu pasión, que lleve tu sello. O sea, yo me sentiría incómodo, por ejemplo, si yo estuviera a cuadro hablando 1 hora sin parar, aunque hay gente a la que le encanta eso, a mí no. O sea, a mí me gusta más el tema de compartir desde una historia, desde una conversación. Sí, una charla. Sí, literalmente aquí en el podcast, o sea, no puedo voltear ahorita aquí la webcam, pero siempre hay una tercera silla que, o sea, en realidad esa tercera silla está pensada para los oídos que nos acompañan. Ok. Y es tu preparación psicológica. Sí, exacto.
la chamba en el día a día de repente puede ser también complicada acá, ¿no? Porque no solamente es narrar o leer, como mucha gente dice, es que leer el prompter es bien fácil. Sí, ajá. Dale. Siéntate un rato. Dale. ¿Y qué pasa cuando se te va el prompter? O cuando estás leyendo y te están hablando por el chicharo a la vez. Ajá. O sea, ¿sabes? Tienes que ir puliendo un poco la técnica. Es como todo. O sea, yo no puedo decir, es que es bien fácil tirar un penal, ¿no? Ajá. Pero... o es bien fácil, no sé, Sí, el sí. oficio que tú me digas y mandes. Creo que hay que ser bien empáticos con esto. Y esto, lo que te decía, es pulir la técnica, entrenar, revisarte. ¿Qué más? ¿Qué cambio? ¿Qué corrijo? ¿Cómo me vuelvo más empático? Sonrío, pero no sonrío porque voy a hablar de muertes. Sonrío aunque esté dando la bienvenida y luego cambio el tono, soy muy serio. ¿Qué? ¿No? Y es una constante revisión para hacerlo mejor. De repente no tienes tanta retroalimentación o no tienes tanta presión. Ajá. Hablando, por ejemplo, del mundo de las ventas, ¿no? El mundo de las ventas tienes que llegar a una meta final. Siempre. Al cierre del mes. Y acá de repente, pues no tienes claro si vas bien, si vas mal, esta brújula hacia dónde va. Creo que en los medios de comunicación aplica mucho esta máxima de no news, good news. Ajá. Porque mientras no te hablen de la oficina del jefe, pues todo bien. Ajá. Ya si te hablan es porque algo hay que corregir. No siempre, pero sí, es un mundo pues bien interesante, es un mundo pequeño. El otro día platicaba con un colega ahí del canal y de repente se nos hace fácil estar aquí y de repente hasta quejarnos, ¿no? De hacer un poco lo mismo todos los días. Pero cuánta gente, o sea, suena muy trillado, pero cuánta gente no desearía... Quisiera el lugar que tú tienes, claro. O sea, saquemos la cuenta rápida y es cuánta gente no estudia comunicación al año. ¿Cuántos egresados de comunicación no hay en este país que quieren trabajar en un medio de comunicación? Ajá. Que quieren conducir un noticiero. ¿Cuántos somos? Si te digo que somos 1,000 conductores de televisión en el país, se me hacen muchísimos. A mí también. De un país de 130 millones de habitantes. O sea, la proporción es brutal, sí. ¿Sabes? Entonces, sí eres un afortunado, sí eres parte de un círculo cerrado y que tienes que trabajar. Yo te podría decir, yo que estoy en este momento trabajando en esta empresa que estoy construyendo, no soy nadie. O sea, sí hay gente que te empieza a ubicar o te ve o te escucha o se puede hacer viral a lo mejor una noticia que tú compartiste y viste, etcétera, pero sigue siendo nadie. Aquí hay 5 o 6 conductores reconocidos a nivel nacional que se te viene rápido y los demás estamos en un camino de entender si lo vamos a lograr, no porque sea la meta. Mi meta, por ejemplo, no es ser famoso o ser el conductor más conocido de México. Okay. Es a lo mejor crear un estilo, es a lo mejor crear una red de comunicación importante, a lo mejor sí posicionarte respecto a la referencia, pero eso lleva un trabajo increíble. Sí, y no va a ser tampoco algo que consigas en un año o en dos, ¿no? No, y a lo mejor es perderme en este camino y entender qué más para reencontrar en la industria, ¿no? Exacto. Pero mientras tanto la estoy pasando muy bien. Que de eso se trata. Y ahorita que hablabas de como, bueno, ¿qué aspiración tengo, el sueño, dónde estaría? Sí me surge la duda como de preguntarte, no esta mamada que hablábamos hace rato de dónde te ves en 5 años, sino más bien así, desde tu trinchera y desde la chamba que tú haces, por ejemplo, hablando de eventos, porque obviamente no se puede predecir cuándo vaya a empezar una guerra o una cosa parecida, pero desde tema, eventos, lugares, personas, ¿tienes alguna cosa que tú dirías, no más, me encantaría ir aquí, cubrir esto, entrevistar a aquel? Sí, yo creo que entrevistas muchas, ¿no? Me gusta mucho lo político y más que ir y atacar y confrontar, me gusta mucho esta idea de entrevistar a la gente desde lo interior. Esto que estamos haciendo acá, un poquito desnudarnos de estas carátulas. Es como si yo ahorita me hubiera puesto el traje y la corbata y, sí, entrevístame al personaje. No, es como llegar a este punto. Todos tenemos historias, todos tenemos algo que nos preocupa, que nos estresa, que nos hace feliz, etcétera. Me gustaría en algún punto llegar a un lugar, un momento en el cual pudiera tener un espacio de entrevista
a grandes personalidades, ¿no? Ok. Por poner un ejemplo. ¿Hay alguna persona o personas con quien tú dirías, no más, me encantaría un día poder entrevistar a él o ella? Híjole, es que, por ejemplo, me encantaría platicar con un Donald Trump. Wow, sí ha de estar muy cabrón. Como para entender simplemente, o sea, tal vez sería una locura la entrevista y tal vez tendría que pasar mucha saliva para todos los gestos que hace. Pero, ¿sabes? Me gustaría estar cerca de ese tema. Por ejemplo, pagaría por platicar con el chino que se comió el murciélago. Es el primer contagiado Con el paciente cero. El paciente cero. Por entrevistas locas, ¿no? Ajá. Por supuesto, la política. Estos grandes líderes globales, ¿no? Y te hablo, por ejemplo, de un director de la Organización Mundial de la Salud. Ok. ¿Cómo, o sea, duerme? ¿Sabes? Es como, imagínate esa presión. Si uno está presionado por la pandemia, o sea, imagínate el tipo cómo vive. O la ONU, o a lo mejor sus grandes países en conflictos armados históricos en Medio Oriente, etcétera. Es como, tratemos de entender un poco de qué va, más allá de la historia, del conflicto, es quién eres, o sea, qué es lo que pasa. Creo que hacia allá. La política mexicana también tiene su propia picardía, pero esa la dejo aparte. Y a Fernández Noroña no, por favor, nunca. No. Fíjate que siempre está como en el... Porque te lo llegas a preguntar, ¿no? Corresponsal de guerra. Si lo digo en casa, pues te dicen, estás loco, ¿no? Pero, sí. Pero creo que en esta suerte de reportear, sí, o sea, cubrir una guerra creo que ha de tener su encanto. En alguna ocasión he platicado con Lalo Salazar, que es reportero precisamente. Buen compañero aquí en Televisa, y pues él fue enviado especial en Afganistán, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas historias. Ahorita te puedo decir esto y a lo mejor mañana me quiero hacer cronista de la ciudad, ¿no? O andar en el helicóptero. Exacto. Entonces, no lo sé. Es un tema de encontrarte también dentro de tu propio sueño. Ok. No lo sé. Ok. Pues eso era algo de lo que a mí me surgía como duda, ¿no? Como de preguntarte porque uno de mis amigos que conocí en España que se dedicaba al periodismo deportivo, él me decía, por ejemplo, que su sueño más que cubrir a lo mejor un mundial o seguir a la selección española en la concentración en un mundial y todo esto, que sí le atraía, pero él decía, a mí me encantaría entrevistar, por ejemplo, a la reina Isabel. O sea, a mí poder tener el chance de hablar con ella por como lo crucial de una figura como ella, ¿no? Me acuerdo que decía también a Omar Gaddafi, decía, es una de las personas a las que más me gustaría poderme sentar con él y ver cómo es estar enfrente de un personaje tan fuera de lo normal como Omar Gaddafi, ¿no? Y pues entiendo que siempre, pues, según la personalidad del reportero o del entrevistador, podás decir, a mí me gustaría mucho hablar con tal persona, a lo mejor porque su historia te llama la atención, ¿no? O a lo mejor porque es completamente opuesto a ti y es disruptivo y es todo así como, ¿what? Y rompe completamente con tu realidad también. Es como, ¿cómo vive una persona de estas? O sea, ¿cuál es tu historia? Es la curiosidad al máximo. Sí, a mí me encantaría, por ejemplo, que no sé si eso se pudiera, pero entrevistar al dictador de Norcorea, Kim Jong-un. No, bueno, o sea, entrar a Corea del Norte ya debe ser toda una historia. O sea, eso de al sultán de Brunei, a gente que vive en realidades completamente diferentes al resto de los humanos. En mundos completamente diferentes. A alguien de la familia Rockefeller, una cosa así, que son gente que vive literal en otra galaxia completamente diferente. Sería como, ¿cómo ves el mundo tú? O sea, ¿hay algo que tú creas que no puedes hacer? ¿Sabes con quién me gustaría platicar y en serio? Con Elon Musk. Ándale, otro, ajá. O sea, este cuate va a revolucionar el mundo. Totalmente. Y sí, vemos ahí, un lanzamiento de un cohetito, ya llegaron a la estación. O sea, estamos hablando de que para el 24 están planeando regresar a la Luna y para el 28 a Marte. O sea, lo decimos tan fácil, pero es ir a Marte.
Sí, y falta muy poquito además, o sea, esos programas, esos proyectos antes duraban décadas y ahora es como, sí, en 4 años vamos a estar ahí. El tipo está revolucionando el mundo, vas a ver. Sí, yo soy, por cierto, siempre sugiero este podcast, además de y el de Joe Rogan. Digo, sé que hay algunos episodios que están subtitulados al español si el inglés no es el fuerte. Fluido. Pero, wow, o sea, ese güey, hablando de entrevistadores, por ejemplo, a mí Joe Rogan me encanta ver sus podcasts. Sí son largos porque él se avienta charlas con la gente de, no sé, ha tenido... Sí. Pues fue el podcast que se hizo famoso, si es que la gente no lo ubica. Es el podcast número 1 en Estados Unidos, que se lo vendió hace poco a Spotify por literal cientos de millones de dólares. Porque en ese podcast fue a donde Elon Musk fue como entrevistado. Ha ido varias veces, pero una de esas, pues Joe Rogan está fumando marihuana, se está dando un toque durante la entrevista y le ofrece a Elon Musk que si quiere. Y entonces el otro güey dice, sí, es legal, ¿verdad? Sí, claro, pues en California es legal. Entonces a cámara le da un toque al porro y a la semana siguiente corren a Elon Musk como presidente de su propia empresa por haber salido en el podcast fumándose un toque con Joe Rogan. Y se hizo todavía muchísimo más famoso el podcast a partir de eso, ¿no? Como si le faltara fama al hombre. Pero bueno, ese tipo de cosas creo que también está chingón ver la ideología de gente como esta, hablar con gente que tiene historias así como la de Julio, que es como, güey, pues sí llegué ahí, pero no veas solamente la miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, estás viendo ahorita el betún, pero todo el pastel que hubo abajo, pues no. Es que yo creo que ese es el secreto en todo. Ajá. En todo. O sea, le tienes que chingar, literal. O sea, no hay manera de que... Sí, a algunos muy afortunados les va a llegar todo en charola de plata. Sí. Qué bueno, felicidades, disfrútalo. Pero acá si no le trabajas, si no le friegas, si no trabajas por tu sueño, Ajá. no va a llegar. Sí. Puede estar ahí muy cerquita, pero tienes que luchar. O sea, hasta la gente que ve a los creadores de contenido como los youtubers y que dice, no mames, la cantidad de dinero que gana Luisito Comunica. Pues sí, güey, pero es que lleva años haciéndolo y el vato le chambea y hacer, o sea, yo con una microscópica parte de lo que es hacer contenido, como hacer un podcast de 1 hora, esto requiere producción, requiere planeación, requiere... No, y requiere chamba. O sea, no ¿Sí? Es como que te sientas, hablas y ya salió perfectamente bien producido. No, para nada. No, y que si falla el internet del invitado, que si las horas de diferencia. Imagínate que entrevisto gente que vive a 14 horas de diferencia. Prográmate con alguien que vive en Australia para estar de acuerdo a la misma hora. Este es un poquito más fácil si quieres participar en el proyecto o es tu cuate o todo. Sí, el tema es que luego, o sea, incluye muchos factores, ¿no? Y ahí es en donde decías, si te entregas a la frustración inmediatamente a la primera que no sale, realmente no lo querías tanto. ¿Cuántas cosas no habrían logrado? Exacto. En este mundo? Así mismo. Pues ahora, aparte de todo lo que se queda con la historia que nos compartes y que no me caben las gracias de aquí a Ciudad de México a pie, como para que entiendas cómo te agradezco el que estés acá. No, carnal, ya sabes. Abusando todavía de tu amabilidad, siempre me gusta que el invitado o invitada le comparta a la gente, además de la historia que ya se quedó aquí en el espacio flotando, recomendaciones de cosas, por ejemplo, como un libro que tú digas, estaría súper chingón que alguien lea esto. Mira, podríamos mamasearnos en libros súper elaborados y ya sabes. Déjame sacar un Dostoyevsky. La silla rota y yo leí la Biblia en su... No, déjame te hablo de Kafka. Calma. Ajá. Hablando de construir, hablando de soñar, hablando de trabajar, ¿no? Todos los días. Para mí, canasta básica, ajá, El Principito. O sea... Y mucha gente dice, ay, El Principito, sí, lo leí cuando era niño. No, ni madre, léelo de adulto. Ahí estás. O sea, esto, leyéndolo de niño es una cosa, leyéndolo de adulto, ufa la pantufla. Y mira, lo pudiste haber leído en la primaria, en la secundaria. Léanlo ahorita. Sí, no sé qué edad tengan, léanlo ahorita. Canasta básica. Totalmente de acuerdo. Y El Principito, aunque sea un niño contando una historia, es la historia de todos. Sí, hay una parte en la que el Principito va a visitar planetas extranjeros. Si no te identificas como adulto con uno de esos personajes,
estás muerto en vida, porque tienen características de todos y cada uno de nosotros. Es un librazazo. Yo creo que canasta básica, el Principito. Y si podemos meter uno rápido, hablando de esta vida de irnos a perder y de reencontrarnos y todo, Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. De sentido, ok. Vale mucho la pena, es una historia de un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, que después de una guerra, ¿no? Sí. ¿Cómo reconstruyes tu vida después de una guerra? Cuenta la historia, inclusive, para quienes no lo han escuchado y sepan de qué hablamos. Si alguna vez te sientes así como que, puta madre, es que no sé si levantarme, depresión, ansiedad, todo esto, la búsqueda del sentido de vida de la que habla Víctor Frankl es precisamente el cómo él notaba que en el Holocausto, en los campos de concentración, había gente que se dejaba morir y había gente que se despertaba todos los días sabiendo que estaba en un campo de concentración, con buena actitud. Sí. Y esa gente enfermaba menos y se mantenía en un mejor estado porque tenían un sentido de vida y que decían, me despierto porque quiero que cuando esto se acabe voy a regresar a mi casa y voy a ver a mis hijos crecer, y encuentran un sentido del por qué hacer las cosas. Oye, creo que queda muy ad hoc con el 2020. Completamente, ¿no? Cabrón, porque sí, muy de acuerdo. Aparte de estos dos libros, ¿algún ya sea película o documental o serie que tú dirías, esto está súper sugerido? Bueno, mi hobby máximo son los autos, ¿no? Ajá. Digo que no tiene nada que ver con lo que me dedico o hago, pero llegaste a ver Top Gear en la BBC. Clara. Y acaban de resucitar estos tres personajes. Cabrón, esa no me la sabía. Se llama Grand Tour. Ok. Y está en Amazon Prime. Ok. Y resucitaron a los tres personajes, a Jeremy, a Jeremy Clarkson, a James Jay y a Richard Hammond, que son los tres conductores. ¿Con The Stig también? Ese ya me lo jubilaron, pero hay otro personaje bastante bueno. Bueno. Si les gustan los coches, clávense ahí, en Amazon Prime, o creo que pueden ver algunos capítulos ya en YouTube. Se llama Grand Tour. Grand Tour. Primero era Top Gear, TG, y ahora es Grand Tour GT. O sea, lo cambiaron. Se mofan un poco de cómo la BBC los corrió, etcétera. Está bastante bueno. Y si no les gustan tanto los coches, hablando de toda esta idea de la comparación, de la depresión, todo lo que vemos en las redes sociales, etcétera, está este mini documental que está en Netflix, se llama The Social Dilemma, o el dilema de las redes sociales. Buenazo. Creo que vale la pena echarle un ojo, como nada es cierto en las redes sociales, señores. Exacto. El algoritmo está cabrón. Sí. Y ciertamente nosotros no controlamos nuestras redes. Está bastante trágico la realidad. Sí, escuchar a los directivos y diseñadores de algunas cosas decir, güey, yo a mis hijos no los dejo que tengan redes sociales. O sea, el güey que diseñó el timeline dice, yo no dejo que mis hijos tengan redes sociales. Escuchar a la gente que creó las redes sociales arrepentirse de lo que hicieron. Sí. Échenle un ojo. Sí, vale mucho la pena también, muy sugerido. Y por último, ¿un lugar al que tú sugerirías que la gente fuera de vacaciones? Traigo mucho la tendencia del consumo local. Sí. Podría recomendar, obviamente, Riviera Maya, pero para eso estás tú, que hay lugares increíbles. Sí. Pero hablando del tour de la nostalgia, Michoacán, güey, la ruta purépecha, más allá de Morelia y más allá de la capital, que muchas veces se disfruta, pero a veces no tanto porque tiene su propio caos Morelia. Sí, señor. Esta ruta purépecha, Pátzcuaro, Uruapan, pero sin Sunsan, pero Ichupio. Y mira que de acordarme me da un hambre. Unas corundas y unos uchepos ahorita con carnita de puerco y todo. Sí. O irte a echar un buen taco a Quiroga. A Quiroga, de carnitas, en fin. Yo recomendaría Michoacán porque mucha gente no conoce Michoacán, conoce Morelia. Exacto. Y Morelia, pues sí, es la capital, pero no representa esta cultura gastronómica, los paisajes, ¿no sabes? A veces como viviendo aquí en Mordor, se extraña un buen paisaje, ¿no? Ajá. Estos campos verdes o las lagunas o las carreteras con neblina, etcétera. Soy mucho de
Sí, ahí además, crecí, ¿no? el pueblear, o sea, es una vacación súper diferente, pero a quienes nos escuchan, que yo casi que podría apostar que donde más nos van a escuchar va a ser en Ciudad de México, Okay. ya viendo las métricas sabremos, pero el concepto de pueblear no solamente es ir a Tepos o a Cuerna, o sea, tú le No, das para otro o a lado San Miguel de o a San Allende. Miguel, o sea, en Michoacán, por ejemplo, que existe esta cosa de que cada pueblo tiene su cosa, su oficio que Tatabasco les enseñó, entonces en una ciudad hacen guitarras, en otra se trabaja la piel, en otra el cobre, en otra las carnitas, y todos son pueblos que están a media hora uno de otro. Muchísimas cosas que hacer, un Oye, frillito y también el sabroso. estigma, ¿no? El estigma de la seguridad en Michoacán, sí, a ver, pasamos años bastante complejos, Sí, señor. sí, no es como que desapareció en un tronar de dedos, pero sí es un lugar seguro como para irte a dar una vueltecita Sí, y claro. Sí, o sea, problema. no hay que ir con chaleco antibalas como la gente pensaría. Pues no. Se puede Yo creo andar. que recomendaría la ruta purépecha gastronómica. Y a quien le guste la costa, también en Michoacán hay buenas playas. Se puede ir a surfear, por ejemplo, Y las tortugas, a las y sí, es tortugas. un rollo mucho más virgen, ¿no? Ujú. Pero no hay estos grandes hoteles, ni el todo incluido, ni es Tulum, ni el Mamaceo, No, ni no, nada, ahí sí no. pero tiene su encanto. Y no se van a gastar en una comida lo que te gastas en una comida en Polanco, por ejemplo. O más. A lo mejor las 3 comidas las haces con lo que te gastarías en una cena en Polanquirri, En la Condechi. en la Condechi. Pues bueno, yo sé que con el tiempo de televisión ya estás a la carrera porque ya estamos por entrar al aire, pero en tu chamba de a de veras. Entonces Sí. cuéntanos, antes de irnos, ¿en dónde te encuentra la gente que te quiera seguir escuchando y que quiera ver el noticiero? Bueno, estoy en Foro TV, Ujú, Noticieros Televisa. Básicamente lo encuentran así en Sky, en Easy, ujú. en prácticamente cualquier sistema de cable, Foro TV, mucha gente lo ubica. Yo estoy a las 4 y a las 6 de la tarde de lunes a viernes Ujú. y de repente en otros horarios, pero fijo 4 y 6 y pues nada, ahí seguro podemos conversar a partir de las noticias. ¿Y en Instagram cómo Y estás? en Instagram estoy como guión bajo, Octavio Valdés, igual que en Twitter. Ujú. Y en Facebook también hay un fanpage de Octavio Valdés. Perfecto, pues ya fanpage y todo, chingado, eso es todo. Pues nada, mi hermano, te mando un abrazo hasta allá. Muchas gracias por acompañarnos. Qué chingón que tuvimos la oportunidad y pues ojalá que tengamos otro rato después para platicar a lo mejor de cosas más o menos aburridas, pero siempre está a gusto cotorrear. Siempre es un lujo platicar contigo, mi querido Hassan. Gracias por la invitación. El proyecto está padrísimo. Lo hablábamos al principio. Esta teoría que deriva el nombre del podcast, el Sí, señor. centésimo mono, Ajá. vale mucho la pena y creo que siempre las conversaciones enriquecen Sí. y más en estos tiempos que de repente cuesta trabajo escuchar, ¿no? Oímos todos, pero escuchar es más profundo. Sí, hablar de temas que sean un poquito distintos a pandemia, COVID y crisis, ya Y estamos hasta conocer la gente madre, ¿no? también, ¿no? Ajá. Conocer también la gente. Gente, historias y todo esto que estamos aquí para compartir. Pues muchas gracias de nuevo. Síganlo, está muy bueno el formato del noticiero. Dense chance de ver Foro TV porque también es algo distinto de lo que a lo mejor como niños veíamos como noticieros y por lo que mucha gente dice, ni no ve noticias. No, güey, ya estás en edad de saber cómo funciona el mundo, no mames, ¿no? O sea, sí, Vean o sea, noticias, eso, vale la eso, pena. eso influye en cómo vives y qué decisiones tomas. Ahí estamos. Dígale adiós a sus fans, al fanpage. Cuídense. Gracias, mi hermano. Hermano, un abrazo. Cuídate. Bye. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del centésimo mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años, un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua, en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras.
Déjanos tus comentarios en El Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.